Estudiantes del Centro de Estudios Preuniversitario, curso de Química. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el primer tema, que corresponde a la parte de definiciones, rama de la química, materia, propiedades y clasificación, como cambios de la materia, otra formación de la materia. A cargo de los docentes de química, Jorge Antonio Suárez Rumiche y Óscar Antonio Ruiz Tericorima. Bueno, dando una definición de química, la química es la ciencia que estudia la composición y estructura y propiedad de la materia a nivel de su composición, así como los cambios que ésta experimenta durante todas las transformaciones químicas o reacciones químicas relacionados con la energía. Por eso es que los chinos, a través de esta simbología o estos caracteres que lo representan, significa el estudio del cambio. A la química se le llama ciencia fundamental de la transformación de la materia. Por eso es que cada sustancia química tiene características específicas. Cuando ocurre un cambio químico o una reacción química, el producto final es diferente al inicial. Rama de la química. Bueno, la química es muy amplia y la palabra química procede de la palabra alquimia, ¿no? Resulta que en la época media o medieval existieron un grupo de hombres que se dedicaban al estudio del comportamiento de la materia. Es que estaban buscando dos conceptos muy importantes, ¿no? Uno que se llama convertir cualquier metal en oro y la otra parte era la eterna juventud. Es por eso que el nombre es muy antiguo, que representa un conjunto de prácticas protocientíficas que abarca diferentes elementos de la actual ciencia, además de otras disciplinas como la metalurgia, la astronomía, la filosofía, el misticismo y la medicina. Y por eso es que, como la química es muy amplia, se divide en química orgánica, que nada más, nada menos es el estudio de los compuestos que en su composición tienen carbono. Y existen muchos compuestos o muchas moléculas que contienen carbono y además estudia los técnicos y métodos para obtener estos compuestos, que se llaman la parte sintética o la síntesis de estos compuestos, y tenemos una diversidad de compuestos que provienen generalmente de la materia viva o de los organismos, de ahí deriva su nombre, orgánica de organismo. Por eso es que tenemos el alcohol etílico que se encuentra en el vino o en muchas bebidas alcohólicas, el ácido acético en el vinagre y el eugenol, que es un aceite esencial que está en una especie aromática llamada clavo de olor. Otra de las ramas sería la química inorgánica, que estudia lo contrario a la orgánica, ¿no? Estudia la materia inanimada o la materia sin vida, entre ellos los minerales, los metales, ¿okay? Y todo lo que procede de algo con vida es estudiado por esta rama, algo que no tiene vida, perdón, que procede de esto. La química analítica estudia y utiliza los instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia, ¿no? Es las técnicas de análisis. La bioquímica estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Cómo se generan estos metabolismos, ¿ok? Y cómo se producen estos compuestos en los organismos vivos, ¿ok? Generalmente se le dice todos los procesos que ocurren en los seres vivos, como las reacciones químicas, estudia la bioquímica. La fisicoquímica estudia el fundamento físico de la ley de la química. Sus campos principales son la termodinámica química o termoquímica, que estudia la energía y la dirección y equilibrio de las transformaciones químicas, así como la cinética, que representa la velocidad de las reacciones químicas. La química ambiental estudia todos los procesos químicos que tienen lugar en el medio ambiente global, en algunas partes de este ambiente global, como es el suelo, los ríos y lagos, los océanos, la atmósfera, así también como los impactos de las actividades humanas sobre nuestro entorno y la problemática que esto ocasiona. La química verde, conocida también como química sostenible, consiste en diseñar productos y procesos químicos para reducir o eliminar
el uso de la generación de sustancias peligrosas y tóxicas que pueden generar impactos ambientales y problemas de salud. Materia. Materia es todo lo que nos rodea, es lo que podemos percibir con nuestros sentidos, de la vista, el gusto, el oído, el olfato, ¿no? Lo que nos permite identificar las diferentes o distintas clases de materia. Es todo objeto que existe en el universo y es susceptible a ser percibido por ser una realidad objetiva, independiente de nuestros sentidos, ¿no? Es lo que podemos tocar, ¿okay? Ejemplo, el agua, tierra, alimentos, ¿no? O lo que podemos sentir, el aire, vapor de agua, ¿no? También se le dice que la materia es todo aquel que ocupa un lugar en el espacio, ¿ok? Que tiene masa, volumen, ¿ok? Naturaleza de la materia. La materia está constituida por partículas, es decir, es discontinua y consta de partículas discretas. Propiedades de la materia. Son aquellas que se caracterizan a cada sustancia y permiten su diferenciación e identificación con relación a otras sustancias. Estas propiedades pueden ser de dos tipos, generales o extensivas. Estas son propiedades que presentan toda materia independientemente de su estado físico. Dependen exclusivamente de la cantidad de materia o de la cantidad de la masa, o en otras palabras, de la masa de la materia. Estas pueden ser masa, extensión. La masa es la cantidad de materia y la extensión es el espacio que estos ocupan en el universo. La inercia es estado de o condición de estado, es decir, no se quieren mover, quieren permanecer en reposo o quieren estar en movimiento uniforme. Impenetrabilidad es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, por eso es que la materia es impenetrable. Divisibilidad, la materia se puede dividir en infinitas partes. Porosidad, en la materia, de tal manera que el ordenamiento molecular, por más unidos que estén, siempre va a haber espacios vacíos, y a eso se le denomina porosidad, ¿no? El peso, cuando un cuerpo se encuentra cerca a un cuerpo de mayor magnitud, como el caso de la Tierra, está sometido por el efecto de la gravedad. Entonces ahí se origina una fuerza gravitacional llamada peso, es atraído, y a eso se le llama peso. Volumen, capacidad, unidad de capacidad, unidad de espacio, ¿ok? Y calor, comportamiento energético, ¿no? Estas son las propiedades, y la presión también sería una propiedad general, ¿no? La presión vendría a ser la fuerza tangencial que genera un cuerpo sobre una superficie, o la fuerza perpendicular generada sobre una superficie. Las propiedades específicas, o también llamadas propiedades intensivas, estas no dependen de la masa, son aquellas que permiten diferenciar un cuerpo con respecto a otro, y de acuerdo a las condiciones de estado de agregación, algunas tienen ciertas propiedades y otras no las tienen. En el caso de cuerpos que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, dureza. La dureza es grado de resistencia que opone un cuerpo a ser rayado por otro. Y la tenacidad vendría a ser el grado de resistencia a la deformación. ¿Ok? A la deformación antes de que ésta se pueda romper. ¿Ok? Maleabilidad. Es una propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse, hasta convertirse en láminas delgadas. La ductibilidad es similar, lo que pasa es que estas se vuelven en hilos muy finos. Por ejemplo, el oro es dúctil, porque a la compresión, estas se pueden convertir en hilos muy finos, al igual que la plata, al igual que el cobre. Elasticidad, deformación de un cuerpo, pero por efecto de una fuerza externa, pero que recupera su estado inicial. Comprensibilidad, es una propiedad específicamente para gases, porque de acuerdo al distanciamiento de sus moléculas, estas se pueden unir, o sea, se pueden juntar, de tal manera que su volumen disminuye. Disminuye su volumen al someterse a una presión o a una compresión determinada, manteniendo otros parámetros constantes. Expansibilidad,
Así como se pueden juntar las moléculas, también se pueden desunir, tendencia que tienen los gases a aumentar su volumen a causa de una fuerza de repulsión que obra entre sus moléculas, ¿no? Viscosidad es una resistencia que ofrece un líquido al fluir libremente. Fluir significa movimiento. Tensión superficial. Esa es una propiedad específicamente de los líquidos. Es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie eh, por unidad de área. La temperatura mide el grado de agitación molecular y representa las energías internas entre las moléculas cuando éstas están en movimiento. El color, sabor y olor también son características específicas de algunos cuerpos que se diferencian unas entre otras, ¿no? Bien, propiedades químicas. Son aquellas propiedades que se manifiestan alterando la estructura o composición de las sustancias por acción de otras o de un agente energético, ¿ok? Por ejemplo, la oxidación de un clavo, la combustión de la glicerina o la oxidación de una manzana, ¿no? Para observar un cambio para determinar un cambio de una propiedad química es que las sustancias cambian en algunas características como color, hay desprendimiento de energía, hay desprendimiento de luz, ¿ok? O cambian de color o cambian de estructuras. Ahí se observa un cambio químico. La división de la materia es que se divide en cuerpo. Este cuerpo se divide en partículas muy pequeñas, ¿ok? Y estas partículas se dividen en moléculas. Estas moléculas pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Estas moléculas se dividen en átomos. Estos átomos pueden estar constituidos de diferentes tipos. Y los átomos se pueden dividir en partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Estado de agregación de la materia. Bueno, los estados de agregación de la materia principalmente son tres. Hay un cuarto estado que se le considera el más abundante, pero que está en algunos casos muy lejos de la Tierra, en abundancia. Estos estados pueden ser el agua, por ejemplo, que ustedes ven, que usamos para beber o lavarnos, se encuentra en estado líquido. El hielo es agua en estado sólido y la humedad o vapor de agua es el agua en estado gaseoso. Estos estados tienen características, ¿ok? Por ejemplo, el estado sólido tiene forma y volumen definido, es rígido y las fuerzas de cohesión-unión es mucho mayor que las fuerzas de repulsión. Ejemplo, el hielo, la sal o algunas sustancias sólidas. Los líquidos no tienen forma, adoptan la forma del recipiente, tiene volumen definido, movimiento con fluidos. Aquí las fuerzas de cohesión y repulsión están en equilibrio. Ejemplo, agua, gasolina, ¿no? El gaseoso no tiene forma ni volumen definido. Muchas veces puede adoptar la forma y el volumen del recipiente que lo contiene porque las moléculas en estados gaseosos se distribuyen por todo el recipiente. Las fuerzas de cohesión son menores que las fuerzas de repulsión. Ejemplo, el vapor de agua, el aire o el gas propano, ¿no? Entre otros gases. Bien, el estado plasmático es el cuarto estado de la materia, es el más abundante. Considerado como el cuarto estado, se encuentra en la superficie del Sol, en el interior de las estrellas, en el interior de los volcanes y fundamentalmente en las explosiones nucleares, ¿no? Es decir, el plasma es un buen conductor del calor y la electricidad. Los cambios de estado se generan porque hay un incremento de energía en forma de calor. Para que una sustancia cambie de sólido a líquido, tiene que haber una cantidad de energía. Ese cambio se le conoce como fusión o a veces se le llama comúnmente derretimiento. Cuando cambia de líquido a sólido se llama solidificación. Cuando es de líquido a gas se le llama vaporización o ebullición y cuando es de gas a líquido se le llama condensación. Cuando es de sólido a gas se le llama sublimación y cuando es de gas a sólido se le llama sublimación inversa, ¿no?
Por ejemplo, aquí ven la sublimación del yodo, que es sólido, ¿ok? Y se convierte en yodo gaseoso. Clasificación de la materia. Puede ser homogénea y heterogénea. Una materia homogénea es uniforme en toda su composición y las propiedades no varían en sus partes. Es decir, en cualquier punto de esa materia, las propiedades son similares. Ejemplo, el aire, la sangre, el café, lámina de hierro, un refresco, una limonada, ¿ok? Etcétera. La materia heterogénea no es uniforme ni en composición ni en propiedades, es decir, está formada por dos o más fases diferentes en forma desigual. Es decir, en sus partes, estas tienen características diferentes. ¿Ok? Ejemplo puede ser una mezcla de aceite con agua. Ustedes observan el agua y el aceite que están separadas y se observa que hay una frontera llamada fase. ¿Ok? Entonces, entre ellas hay una frontera y que los divide porque no se pueden mezclar por alguna característica del tipo de molécula, ¿ok?, que estas tienen, ¿no? Bien. Clasificación de la materia. La materia se puede clasificar en mezcla o sustancias puras. La mezcla es una composición variable de varias moléculas, puede separarse por medios físicos, ¿ok? Mientras que las sustancias puras son composiciones fijas y definidas de átomos que pueden ser átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. No se pueden separar por medio físico. Bien, estas mezclas se pueden dividir en mezclas homogéneas, constituidas por dos o más componentes, tienen una sola fase, es uniforme, ¿ok? Como una taza de té caliente, una taza de café caliente, una limonada o cualquier solución química. Y la materia heterogénea, constituida por dos o más componentes, cada uno conserva sus propiedades específicas. Ejemplo, el pan de pasas, el aceite y agua, el granito, un poco de agua con arena, etc., ¿no? Las sustancias puras, como las sustancias compuestas o también compuestos químicos, constituidas por dos o más elementos, pueden descomponerse utilizando procesos químicos. Por ejemplo, el agua se puede descomponer en átomos de hidrógenos y oxígenos. No se olviden que el agua es una molécula que está constituida de átomos de oxígenos e hidrógeno. La sal común y el alcohol, a través de procesos electrolíticos, estas se pueden separar, que nada más y nada menos son procesos químicos. Mientras que una sustancia pura está constituida por una sola clase de elementos. No puede descomponerse. Ejemplo, el oro, el hierro, el oxígeno, el ozono. Estas son sustancias puras. Bien. Cambio de la materia. La materia se puede cambiar o puede ocurrir cambios a nivel físico y químico. En lo físico significa que no altera la naturaleza de la sustancia, es decir, su composición a nivel molecular no cambia. Solamente existe una deformación, ¿ok? O cambia de estado, de agregación, puede ser sólido a líquido, ¿ok? Y son las sustancias que intervienen en un proceso siguiendo la misma composición química antes y después del cambio. Por ejemplo, la evaporación del agua. Simplemente cambia de un estado líquido a un estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Dilatación del cuerpo. Solamente hay deformación o incremento o variación en sus dimensiones de un cuerpo. Destilación del etanol. Separación del alcohol etílico del agua. ¿Ok? Y un cambio químico o una transformación química, aquel que produce un cambio a nivel de su composición molecular, en la naturaleza o composición química de las sustancias que intervienen en él. Por ejemplo, la oxidación del hierro. El hierro reacciona con el oxígeno del medio ambiente para convertirse en óxido férrico. Hay cambio de composición de sus características de la materia, como cambio de color, ¿ok? O la combustión del gas propano, ¿ok? Son reacciones, en otras palabras, químicas, o la fermentación de una fruta que representa un cambio químico. Por ejemplo, ahí tenemos un cambio físico, la evaporación del agua. Calentamos el agua, se evapora, pero las moléculas cambian solamente de estado, de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿ok? O por ejemplo, la oxidación del hierro, que vendría a ser un cambio. El clavo, cuando son nuevecitos, son hierro puro,
pero por efecto del medio ambiente, del oxígeno, reacciona y se convierte en óxido férrico y esto cambia de color. Es decir, se oxida, ¿no es cierto? Pero eso representa una transformación química porque el hierro se ha oxidado hasta óxido férrico. Energía. El universo que hoy conocemos está formado esencialmente por materia y energía. Entonces, la energía está relacionada con la materia. Los planetas, las estrellas, la Tierra donde vivimos, todo esto está formado por materia y energía. Por ejemplo, el Sol cada minuto emite millones de toneladas de hidrógeno y estas se convierten en helio. En esta reacción nuclear se desprende una cantidad de energía. Parte de esa energía, una parte insignificante, llega a la Tierra, que es importantísimo para la supervivencia de los organismos vivos en la Tierra, el hombre y toda la biodiversidad. ¿Y qué relación tenemos los seres vivos con estos procesos? Todos los seres vivos necesitamos un aporte continuo de esta materia y energía. La materia la tomamos del planeta donde nos encontramos y la energía viene del Sol. ¿Ok? Equivalencia entre la masa y energía. Bueno, Albert Einstein, a través de la teoría de la relatividad, propone una relación entre la masa y la energía. Él dice que la energía es directamente proporcional a la masa multiplicada por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Entonces él dice que toda materia que alcance velocidades cercanas a la velocidad de la luz, esta se va a desintegrar y se convierte en energía. Es decir, toda materia alberga una cantidad de energía, o tiene o contiene una cantidad de energía, ¿no? Entonces, indica que la masa conlleva una cierta cantidad de energía, aunque se encuentre en reposo, concepto ausente en mecánica clásica. Esto es lo que la energía en reposo de un cuerpo es el producto de su masa por su factor de conversión, que en otras palabras representa la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Bueno, en el Paseo de las Ideas en Alemania se establece una escultura en memoria a esta ecuación propuesta por Albert Einstein, ¿no? Donde la energía está en Joule en el sistema internacional, la velocidad de la luz está en metros por segundo y la masa en kilogramos. Bueno, para aplicar y hacer uso adecuado de estas ecuaciones para poder resolver ejercicios, las dimensiones tienen que ser homogéneas, es decir, para que yo pueda obtener la energía en Joule, la energía que es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, puede ser un despeje y la masa es igual a energías dividida entre la velocidad de la luz elevado al cuadrado, ¿ok? Donde la energía tiene que estar en Joule o en ergio. Si la energía está en Joule, la masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad estar en metros por segundo. Pero si quiero obtener que la energía esté en ergios, la masa tiene que estar en gramos y la velocidad en centímetros por segundo. No se olviden que la velocidad de la luz es un valor conocido. Si queremos obtener la energía en Joule, la velocidad tiene que ser 3 por 10 a la octava metros por segundo. Pero si quiero obtener que la energía esté en unidades de ergio, la velocidad tiene que ser 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo, ¿no? Y así podemos hacer estas correlaciones, ¿ok? Y muy bien, hacemos los cálculos correctamente, ¿ok? Muy bien, les agradezco por haberme escuchado esta clase, no sin antes leer esta frase muy bonita de Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias y pasamos a la clase de la parte práctica.